va a ser la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que Dios tiene que enseñarnos al respecto, de acuerdo a lo que vamos a estar leyendo aquí en el libro de Romanos. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Y la palabra de Dios dice así: entonces, ¿qué ventajas tiene ser el judío o estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice: será tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos para desacreditarme dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿Sabes? Es muy interesante lo que Pablo está tocando aquí en esa porción de Romanos, porque, ¿sabes? En los capítulos anteriores, Pablo ha mostrado que ni los paganos y ni los religiosos tienen excusa delante de Dios. Ahora Pablo lo que está haciendo es anticiparse a las objeciones de algunos de los oyentes judíos de su tiempo, sobre todo los maestros de la ley, o sobre todo los fariseos que lo escuchaban, porque lo que él va a presentar es: si Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles, ¿qué importa lo que hagamos? Van a estar diciendo algunos. O lo otro que van a estar diciendo es que si nuestro pecado hace que la gracia de Dios brille más, ¿no deberíamos pecar más? Aunque tú no lo creas, había judíos que pensaban de esa manera. Y aunque tú no lo creas, hay cristianos que todavía al día de hoy piensan o actúan y viven como si creyeran estos cuestionamientos, ¿no? Y estas preguntas podrían sonar muy lógicas, pero Pablo responde con mucha fuerza y con Biblia en mano que de ninguna manera ni una ni la otra están bien. Ambas están mal. Y este pasaje nos recuerda que una verdad incómoda pero necesaria es que la gracia de Dios nunca es excusa para el pecado, sino que la gracia de Dios es un poder para transformarnos. Y lo repito de nuevo, la gracia de Dios nunca es excusa para el pecado. La gracia de Dios es poder para transformarnos. Y el punto número 1 que quiero tratar el día de hoy es que la fidelidad de Dios no anula nuestra responsabilidad. La gracia de Dios de ninguna manera anula la responsabilidad que tú y yo tenemos. Pablo reconoce algo aquí, que Dios siempre es fiel. En efecto, incluso cuando nosotros fallamos. Y sí, porque es algo que hemos visto a lo largo de toda la Biblia, incluso en Ezequiel o incluso cuando leímos Levítico. Pero sabes, esa fidelidad no significa en ninguna manera que tú y yo podamos vivir como queramos sin consecuencias, porque es algo que también aprendimos en Ezequiel y en Levítico, las consecuencias duras que vinieron sobre el pueblo de Dios, que decidieron dejar de seguir a Dios, que decidieron dejar de adorar a Dios verdadero y voltearon a sus ídolos y voltearon a ver a otras naciones y a otros dioses, y tuvieron consecuencias terribles. Hubo destrucción, se los llevaron de cautiverio, hubo enfermedad, hubo hambre. Dios de alguna manera les mandó
castigos por consecuencia por su rebeldía, por consecuencia por su pecado. Y es como si el día de hoy, de alguna manera, como un papá, ¿no? Que tiene un hijo y se rebela y se porta mal. No significa que el papá haya dejado de amar a su hijo de ninguna manera, aunque éste desobedezca, porque el amor está allí. Pero esto no elimina la necesidad de la disciplina. El padre, en efecto, va a seguir amando a su hijo, pero como parte de su amor lo va a disciplinar. Y esto es lo que pasa también con Dios. Sabes, mucha gente piensa que, ok, pues Dios me va a perdonar de todos modos, así que no importa si peco o no peco. Y esto es un cuestionamiento muy peligroso, ¿sabes? Porque Pablo nos va a estar enseñando que no confundamos la paciencia de Dios con el permiso para ser igual. Porque de alguna manera Dios no es que lo estemos burlando en ninguna manera, pero Él va a dejar que tú vivas con las consecuencias de las decisiones que estás tomando. Y aquí se expone una trampa de nuestro propio corazón, que es usar la fidelidad de Dios como una excusa para seguir en pecado. Y debiéramos temer de este pensamiento. Debiéramos temer que tú y yo vivamos de esa manera. Y me gustaría que te pusieras a reflexionar si es que estás viviendo de esa manera. Y si pudiera ser honesto contigo, hay veces que incluso yo me he cachado que llego a vivir así. Y es de nuevo el Espíritu Santo recordándome que no se trata de esa manera. Y aquí es donde llego con mi punto número 2, es que la gracia de Dios en ninguna manera es una licencia para pecar, sino que es un poder para cambiar. Porque incluso algunos judíos en ese tiempo decían, pues si nuestro pecado hace que la gracia de Dios resplandezca más, entonces pues estamos haciendo un favor al pecar. Y como digo, hay muchos cristianos que pareciera que viven de esa manera. Y Pablo se indigna. Pablo con indignación responde, no, de ninguna manera. Y sabes, es como si tú dijeras al día de hoy, como, pues voy a enfermarme más para que el médico luzca como un mejor doctor. Suena muy tonto eso, ¿no? O sea, de ninguna manera, pues, si tienes tos, vas a seguir tomando mucho frío, pues para que el doctor se luzca. Es absurdo y nadie piensa así. Pero hay gente, hay cristianos incluso, que pudieran pensar de esa manera. Y sabes, recuérdalo, la gracia de Dios no existe para justificar nuestro pecado. La gracia de Dios sirve, al contrario, para liberarnos de él. Entonces, si tú realmente has experimentado el perdón y el amor de Jesús, ya no quieres jugar con la gracia. Ya incluso se te haría aberrante jugar con la gracia. Porque la idea es que nosotros tendríamos que vivir nuestra vida como una respuesta a la gracia que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. La gracia de ninguna manera te deja igual. La gracia te empieza a cambiar desde adentro. Entonces, la pregunta central de este texto es, ¿qué hago yo con la gracia de Dios? ¿La voy a seguir usando como una excusa para seguir en el mismo camino? ¿O la voy a recibir y la voy a hacer parte de mi vida para que la gracia empiece a transformarme y yo pueda vivir una vida nueva? Toma la decisión. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos confrontas y gracias porque nos haces darnos cuenta de lo mal que estamos, Señor. Padre, perdónanos porque hemos usado muchas veces la gracia como un permiso para pecar, pero debiera ser algo diferente. Por amor a ti, por amor al sacrificio de tu Hijo Jesucristo,
nosotros debiéramos alejarnos cada vez más del pecado, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.